Estos dos hermanos son manipuladores y más adelante sabrá por qué. Uno es Sebastián, que manipula a las mujeres para llevarlas a la cama, y Katherine hace lo mismo pero para dañar a las personas. Estos dos hacen una apuesta un poco cuestionable y entre vicios y obsesiones arruinan su vida. Este es Sebastián. Conduce su automóvil de lujo camino a su terapia semanal con la doctora Green para discutir sus intensos deseos sexuales por otras mujeres. La doctora Green le dice que su condición puede surgir de la forma en que sus padres lo trataban, por lo que ella le entrega un libro que escribió y Sebastián la convence de que ella ya lo curó, ya que ahora puede resistirse a fotografiar las piernas asesinas. La doctora le informa que no puede verlo durante un mes, ya que tiene una gira de presentación del libro, lo que lleva a Sebastián a abrazarla para despedirse antes de irse. Sebastián ve una foto de la hija de la doctora Green y le dice que ella es precisamente el tipo de chica que él quiere. La terapeuta descarta inmediatamente su idea y ordena a Sebastián que salga de la clínica. Se puso celosa la doña. Después de que Sebastián va, la doctora Green recibe una llamada telefónica de su hija Marcy, quien llora y afirma que su novio acaba de romper con ella y publicó una fotografía de ella desnuda en internet. Marcy explica que se enamoró de él después de que su novio le dijera que es tan encantadora y que tiene piernas asesinas, por lo que solo quería fotografiarlas. La doctora Green se da cuenta de que Marcy se refiere a Sebastián, por lo que lo persigue y le grita frente a una pequeña multitud por violar y corromper a su hija. Sebastián le sonríe a su terapeuta porque sabe que está sobrevalorando sus cargos. Cuando una mujer pregunta qué está pasando, el malvado se niega astutamente y dice no saber quién es la doctora Green y se va mientras lleva a esa mujer a una cita en una lujosa mansión de la ciudad de Nueva York. Una adolescente rica y famosa habla sobre su escuela preparatoria con la señora Calvel y Cecil. La ingenua e infantil hija de la señora Calvel, Katherine, toma la inocente adolescente bajo su protección, prometiendo convertir a Cecil en un estudiante modelo como ella. Sintiéndose convencida, la señora Calvel le recuerda a Cecil que haga lo que Katherine le diga y llegará lejos en la vida. Luego se pregunta de dónde saca Katherine su fuerza, a lo que Katherine le muestra un crucifijo y le dice: cada vez que me siento tentada por los compañeros, vuelvo a Dios. La señora Calvel parece muy satisfecha con Katherine. Sin embargo, de repente actúa con frialdad cuando el hermano de Katherine, Sebastián, entra en la habitación, lo que hace que la señora Calvel se vaya con Cecil. Después de que se van, Katherine inmediatamente inhala harina blanca escondida en su crucifijo, mientras le dice a Sebastián sus verdaderos motivos. Katherine planea corromper a Cecil, haciendo que se acueste con tantos hombres como pueda. Malvada. Solo porque su ex amante Kurt Rowe la dejó por sexy. A pesar de todo lo que ha hecho por él, ella quiere desesperadamente destruir la reputación de Cecil para darle una lección a Kurt. Katherine seduce a Sebastián para que le ayude y le pide que haga los primeros movimientos para Cecil. Aunque Katherine y Sebastián han colaborado anteriormente en esquemas de manipulación, él inicialmente se niega porque encuentra su oferta demasiado fácil. Resulta que está preocupado por otra conquista, refiriéndose a una encantadora estudiante llamada Anne Harrow, una chica que ha publicado un manifiesto en el que afirma que tiene la intención de mantener su virginidad hasta que se case. Anne es la hija del nuevo director de la escuela preparatoria de Manchester, que está cerrada durante el verano. Sebastián descubre que Anne se quedará con su hija Hannah en el Long Island, lo que Sebastián cree que será una oportunidad ideal para seducir a Anne. Katherine cree que Sebastián no tiene ninguna posibilidad con Anne, por lo que hacen una apuesta. Si Katherine gana, recibirá el auto antiguo de Sebastián. Sin embargo, si Sebastián gana, ella ofrecerá una noche de pasión, porque es la única chica que Sebastián no puede tener y eso es lo que lo mata.
Sebastián inicialmente rechaza esta oferta porque está demasiado apegado a su auto, pero cuando Katherine sube las apuestas y seductoramente le dice que puede ponerlo en cualquier lugar, sintiéndose decidido, Sebastián se dirige inmediatamente a casa de su tía en Long Island. Annette monta a caballo con la tía Helen cuando de repente escuchan un disparo que proviene del arma de Sebastián. Mientras la lleva de gira a la mansión de su tía, en lugar de impresionarla, Sebastián termina frustrándola al comentar negativamente que su creencia en hacer el amor. Sebastián incluso le dice que capta una vibra lésbica de ella, y Annette le informa que no esperaría que un tipo como él le creyera. Resulta que recibe una carta que habla mal de Sebastián en Nueva York. Cuando Katherine visita a su aprendiz Cecil, que está tomando una clase de violonchelo con su profesor de música Ronald, se da cuenta al instante de que Ronald está enamorado de ella, lo que hace que Katherine esté encantada de usarlo en sus planes. Al mismo tiempo, sintiéndose sorprendido y enfurecido de que alguien hable mal de él con Annette, Sebastián despotrica con su amigo Blanc Blanc, especula que el amigo de Annette, Green McConnell, podría haberlo traicionado, ya que ambos están en Kansas y han sido mejores amigos desde jóvenes. Sebastián no considera y piensa que Green se está vengando de él por tener intimidad con su novia el año pasado. Sin embargo, Blanc le informa que cree que no le molesta mucho a Gris, ya que siente que Gris es un gay en el armario, por lo que Sebastián le pide a Blanc que se conecte con Gris esta noche. Sebastián le paga a cambio y le pide que mantenga la puerta abierta. Por otro lado, Gris se jacta de lo enorme que es su amiguito frente a sus amigos, cuando de repente Blanc lo llama y pregunta si puede ir a su casa esta noche. Mientras tanto, Katherine finge cuidar a Cecil en un picnic. Le trae a Kurt Rowe y le pregunta cómo están los dos. Cecil le dice que Kurt ha estado hablando mucho sobre cómo dejó a una chica bulímica, a lo que Cecil le parece graciosa sin saber que es de ella misma que están hablando. Luego revela que Kurt la invita a los Hamptons para los fines de semana del día del trabajo, pero ella duda con los chicos ya que nunca antes había besado a uno. Katherine le ofrece a Cecil practicarlo con ella, por lo que Cecil le pide a Kurt que cierre los ojos y se moje los labios y luego la golpea cuando Kurt la besa suavemente. Cecil se consuela, le explica cómo hacerlo. Los dos se besan apasionadamente, dejando a Cecil fuera de control. Katherine sugiere intentarlo con Ronald de vez en cuando. Resulta que Cecil y Ronald han estado enviando cartas de amor, pero Cecil tiene miedo de que su madre se entere. Katherine le dice a Cecil que le dé las cartas de amor y que podría organizar una reunión para ellos en su casa. Al mismo tiempo, Sebastián intenta ser romántico con Annette, toca una canción de amor a todo volumen sobre la mansión e incluso le entrega un regalo que contiene una bolsa con su nombre y le pregunta si podría unirse a él en la piscina, a lo que ella acepta y se cambia de traje de baño. Cuando termina de cambiarse, ve a Sebastián completamente desnudo en el área de la piscina, quien le pide que le dé algo de tiempo para usar su traje de baño, como si fuera normal estar allí desnudo. Después, Annette se une a Sebastián en la piscina mientras cita líneas de carta que recibió. Él la presiona para que le diga quién se lo envió, a lo que ella se niega, ya que juró no contarle a nadie. Sebastián finge estar enamorado de ella, pero aún así tiene dificultades para seducirla a pesar de su química. Ella ve a través de él y rechaza sus avances, alegando que sabe que Sebastián manipula y corrompe a las mujeres jóvenes para su retorcido placer. Más tarde, esa noche, el frustrado Sebastián se dirige a la casa de Blanc. Entra en la habitación, capta las dos conexiones e inmediatamente captura el momento con su cámara. Sebastián amenaza con publicar las fotos en línea, ya que Gris
habla mal de él con Agnetti. Greg se sorprende y niega haberle dicho a Agnetti nada sobre él. Sebastián luego le dice que Greg que haga algo por él para conseguir a Agnetti. Al día siguiente, Greg y Agnetti caminan por la orilla mientras Greg le cuenta la historia inventada de Sebastián sobre sus buenas intenciones, pero ella aún tiene duda sobre él debido a la carta que recibió. Greg la convence de que diga quién envió la carta y Agnetti, viendo a Greg como su mejor amigo, le informa que la señora Cooper se la envió. Más tarde ese día, 3 toritos después, Catherine ve un clip de la cámara oculta que colocó en la sala de música con la esperanza de obtener un video escandaloso entre Ronald y Cecil. Cuando Sebastián entra, de repente Catherine inmediatamente le impide hablar mientras se concentra en el clip. Aún así, termina decepcionada ya que Cecil recibe una llamada cuando Ronald está a punto de besarla. Sebastián luego le dice que descubre que la señora Calvel es la que impide que Agnetti confíe en él, por lo que promete dedicar toda su energía a destruirla y se une a Catherine en sus planes para corromper a Cecil. Mientras Catherine comienza a seducir a Sebastián de nuevo, lo aprovecha como una oportunidad para contarle a la señora Cooper sus crueles intenciones de delatar a Cecil y Ronald. Cuando la señora Calvel le prohíbe a Cecil hacer lo que quiera, Cecil le pide ayuda a Catherine, a lo que Catherine acepta con gusto la oportunidad de aprovecharse de Cecil. Catherine quiere desesperadamente que su plan funcione, por lo que habla con Sebastián para acelerar el despertar sexual de Cecil. Sintiéndose estimulado, Sebastián acepta no decepcionar a Catherine. Sin embargo, Catherine lo deja colgado después de saber que no tiene ningún progreso hacia Agnetti. Esa noche, Sebastián llama a Agnetti y le pide que salga. Después de enterarse de los pensamientos de Brett sobre Sebastián, Agnetti acepta salir con él. A la mañana siguiente, Catherine le informa a la señora Cooper sobre la relación de Cecil con Ronald y las cartas. La señora Cooper inmediatamente se dirige a la casa y se enfrenta a los coqueteos de Ronald con Cecil. Mientras tiene una lección, ella rápidamente termina su aventura y despide a Ronald e incluso dice comentarios racistas contra él. Más tarde esa mañana, Catherine llama angustiada a Cecil y le entrega el teléfono de Sebastián, quien la convoca a su casa. Esa noche convence a Cecil diciéndole que tiene una carta de Ronald, pero que no puede entregarla en su casa ya que la señora Calvel lo desprecia. Esa noche, Cecil pone una muñeca en su cama como disfraz y se escabulle de su casa. Sebastián le da una bebida que ella considera helado después de emborracharse y escribir una carta para Ronald. Cecil posa para Sebastián. Después de varias poses extrañas, Sebastián le abre la cremallera de la chaqueta para revelar su ropa interior y la llama sexy mientras posa para él. Sintiéndose insatisfecho, Sebastián le dice que sea sexy quitándose toda la ropa, a lo que Sexy se niega y le dice que tiene que irse a casa. Sebastián se ofrece como voluntario para llamar a la señora Cooper para que la recoja, pero Sexy le dice que no lo haga. Aún así, la chantajea, lo que hace que Sexy se arrodille y le ruegue que haga algo por él. Sebastián luego le dice que solo quiere un beso, a lo que ella accede, pero solo un beso, recordando lo que Catherine le ha enseñado. Cecil cierra los ojos y hace un puchero cuando de repente Sebastián se desata en pijama y le dice que no son sus labios los que quería besar. Sebastián luego se arrodilla y le planta besos allí abajo. ¿Cómo? A la mañana siguiente, Sexy asiste al brunch de la tía Helen con Sebastián y Agnetti. Sebastián hace un gesto malicioso que hace que Sexy se disguste y se vaya. La tía Helen entra sintiéndose preocupada de que haya escasez de voluntarios en una casa de retiro, pero no puede ir porque ya tiene un plan. Ella le pregunta a Sebastián y Agnetti si pueden ir, a lo que ellos acceden. Después de la actividad del voluntariado, Sebastián persigue a Agnetti mientras mantiene un comportamiento amistoso para desacreditar su reputación de chico malo. Sin embargo, Agnetti ve a través de él que no disfrutaba de la caridad y le dice que eso no significa que sea una mala persona. Agnetti encuentra a Sebastián demasiado duro consigo mismo, por lo que hace muecas divertidas para aligerar su estado de ánimo. Sebastián le sonríe, mientras Agnetti sigue haciendo muecas. Eventualmente, ella lo hace reír y está muy encantada.
Annette toma la mano mientras lo conduce. Cecil le revela a Katherine que Sebastián escribió el alfabeto con la lengua allí abajo y que sintió una explosión increíble después de eso. Katherine está encantada, pero mantiene la compostura mientras le dice a Cecil que está muy orgullosa de ella por convertirse en una mujer. También le aconseja que aprenda a hacer el amor con Sebastián para hacer feliz a Ronald en la cama. Katherine incluso la anima a hacer el amor tanto como pueda. Sebastián ahora está terminando su tonta apuesta, pero Katherine amenaza la reputación de Annette. A menos que Sebastián termine su relación como resultado de la amenaza de Katherine, Sebastián termina abruptamente su relación con Annette. Ella no le cree, ya que lo ve temblando como si estuviera preocupada por algo. Pero Sebastián sigue alejándola e incluso le dice que ama a otra persona. Sintiéndose perdida y confundida, Annette lo echa de la habitación mientras llora. Más tarde ese día, Sebastián regresa con Katherine y le informa lo que ella le hizo hacer. Le da un trago y espera obtener su premio. Por otro lado, Sebastián le dice a Katherine que ha organizado una reunión para Cecil y Ronald. Katherine luego revela que sabía desde el principio que Sebastián terminaría enamorado de Annette. Aún así, Katherine no lo manipuló para que renunciara. Si bien Sebastián ganó la apuesta al principio, ella lo obligó a perder a su primer amor verdadero que ella planeó todo el tiempo. Katherine incluso le dice que no se acuesta con perdedores. Sintiéndose herido y enfurecido, Sebastián huye mientras le declara la guerra a Katherine. Mientras tanto, Sebastián llama a la casa de Annette, pero Annette lo está evitando, por lo que se dirige a su casa para enviarle su diario, en el que ella detalla todas sus conquistas anteriores y expresa sus verdaderos sentimientos por ella. Quiere darle el diario a Annette, con la esperanza de que ella misma descubra la verdad y lo perdone. Al mismo tiempo, la manipuladora de Katherine llama a Ronald y afirma que Sebastián la golpeó y necesita a alguien en este momento. También le informa que vaya allí porque tiene algo que revelar que involucra a Cecil. Ronald luego se despide de Cecil e inmediatamente se dirige a Katherine. Sebastián todavía está esperando a Annette fuera de su casa al día siguiente con la esperanza de que lo perdone. Sin embargo, él se va cuando ella está a punto de buscarlo. Al mismo tiempo, Ronald abandona la casa de Katherine, aparentemente enfurecido. Después de una larga caminata, Ronald ve a Sebastián caminando y se enfrenta a él en medio de la calle, fuera del edificio de apartamento de Annette, lo que resulta en una pelea a puñetazos. Resulta que Katherine le contó a Ronald lo que le hizo a Cecil. Annette, que está buscando a Sebastián, se encuentra con la pelea e intenta detenerla. Sin embargo, Ronald accidentalmente la empuja hacia la carretera donde se acerca un taxi. Sebastián inmediatamente empuja a Annette a un lugar seguro. En lugar de pisar los frenos, el conductor acelera accidentalmente el coche, lo que golpea a Sebastián. Annette corre a su lado y justo antes de que pierda el conocimiento, él expresa su amor por ella, a lo que ella responde que también lo ama. Sin embargo, Sebastián no lo logra. Su funeral marca el inicio del nuevo año escolar, mientras Katherine inhala harina en la sala de confort, en preparación para el peregrino de Sebastián. Annette sale de un cubículo, finge no conocer a Katherine, pero aún así le habla como si estuviera tramando algo. Annette incluso le ofrece a Katherine ser una amiga para ayudarla a sobrellevar la pérdida de su hermano y le dice que Annette acude a Jesús en momentos de necesidad. Katherine se sorprende por lo que dijo, pero aún así le agradece. Katherine da un discurso independiente a la escuela sobre sus intentos infructuosos de persuadir a Sebastián para que cambie su forma de ser y se convierta en un estudiante modelo como ella. Sin embargo, los estudiantes comienzan a irse a la mitad del discurso. Sintiéndose frustrada, Katherine sale corriendo de la capilla para ver qué está sucediendo y descubre que los estudiantes
están leyendo algo. Ceci, luego de la entrega de una copia del diario de Sebastián que revela los pensamientos internos de Sebastián y la conquista que involucran a Katherine, el diario expone sus formas manipuladoras y engañosas, incluyendo esconder la harina blanca en el crucifijo que lleva alrededor de su muñeca. Se le saltan las lágrimas al leerlo y se siente enfurecida y avergonzada. El director abre el crucifijo de Katherine para confirmar y descubre la harina en el crucifijo. Todos la miran lleno de decepción. Por otro lado, Annette se aleja en el auto antiguo de Sebastián, mientras unas gafas de sol de Sebastián con su diario a su lado, sus pensamientos se aceleran con recuerdos agradables del tiempo que pasó con Sebastián. Con todos los esfuerzos de Katherine en manipular constantemente a las personas que la rodean y ocultar su verdadero yo detrás de una estudiante inocente y modesta, sus crueles intenciones nunca la salvarán, ya que nunca está satisfecha. Si te ha gustado este emocionante video, suscríbete, dale like y compártelo con otra persona que le puedan interesar. También tenemos más videos como este en el canal, así es que tú y yo nos vemos en una próxima.